Reciban todos ustedes un cordial saludo en Cristo nuestro Señor. Estamos a días de celebrar Navidad y con cuánta alegría la esperamos, porque sabemos que Navidad nos recuerda el amor de Dios en nuestras vidas. Amor que es tangible en la encarnación de su Hijo para salvación de todos nosotros. Hoy quiero reflexionar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, y reflexionar en torno a que la Navidad es una promesa de amor cumplida, donde vemos que la gracia de Dios expresada en el Antiguo Testamento se hizo presente en la vida de María, se hizo presente en la vida de la humanidad a través del gran Rey Jesús para salvación de todos nosotros. Cuando hablamos de Navidad, sin duda viene a nosotros el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Y es un tema teológico muy profundo y complejo. Y cuando hablamos de la encarnación, entramos inmediatamente en el campo del gran misterio de Dios. Y nosotros cuando hablamos de misterio, tendemos como a confundirnos como un secreto, algo que no podemos comprender, ni tampoco explicar. Pero ¿saben qué? Misterio en sí mismo es cada una de las etapas de la vida de Jesús. Misterio su encarnación, misterio su resurrección, misterio su ascensión, misterio toda su vida que tuvo que ver con la pasión, misterio. Pero ¿saben qué? Más que el tema de misterio de lo desconocido, apunta al gran amor de Dios. Pero el misterio, claro, cuando nosotros lo llevamos al punto racional de lo que entendemos por misterio, es complejo para nosotros, porque sabemos que hablar de la encarnación de Cristo es muy complejo, porque es un acontecimiento único y no homologable en la historia de la humanidad. Cuando vemos el tema de la encarnación de Cristo, no se puede comparar con ningún hecho histórico, porque fue único. Por lo tanto, no es sujeto a investigación, ni tampoco de la ciencia, porque no puede ser objeto de experimentación directa, y tampoco podemos verificarlo. Entonces, este gran misterio, cuando tratamos de entenderlo a la luz del propio conocimiento humano, tenemos que declarar que no tenemos las competencias ni el conocimiento suficiente para hablar de la encarnación. Pero ¿saben qué? El misterio que estamos hablando de la encarnación de Jesús en el ámbito de la fe tiene un significado tan revelatorio para conocer nuestra salvación, pero también el amor de Dios. Toma una dimensión tan fuerte que a nosotros nos ayuda no solamente a comprender desde la fe, sino también a vivirlo con esperanza y con alegría. Entonces, cuando hablamos misterios desde la fe, entendemos que tiene que ver con la vida de Cristo, pero vemos que el amor de Dios abraza a la humanidad. En eso consiste. Entonces, y esto fue escondido para los sabios, para los entendidos de este mundo, y fue revelado a los sencillos, a los humildes de corazón, hombres y mujeres que aceptan por fe este gran amor de Dios, abrazándolos para salvación. El misterio que para nosotros es la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quiero abordarlo fuertemente desde la promesa y el cumplimiento. Para Dios, las promesas son muy importantes. Desde un principio hasta el final de la historia de la humanidad, Dios ha dado promesas y las ha cumplido todas. Y las cumplirá, otras que quedan todavía para que llegue el tiempo propicio, para que Él se vuelva a manifestar. Nosotros vemos, por ejemplo, que el tema de la promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador, comienza a tomar ya forma y comienza a ser revelado a los hombres porque Dios se lo manifestó ¿a quién? Al rey David, porque le dijo que de él nacería el Rey Eterno.
y el pueblo comienza a comprender de que el Padre va a enviar un Mesías, que va a enviar a su ungido con un propósito, y que ese propósito sin duda se fue entendiendo en el tiempo, que es para salvación y restauración de lo que se había perdido. Nosotros nos encontramos que en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, profecía dada 8 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a acontecer un evento único, extraordinario en la experiencia humana. ¿Y cuál era eso? Que en la historia de la humanidad Dios iba a irrumpir para enviar a su Hijo amado. Y por lo tanto se iba a producir él mismo, dándose a la humanidad a través de su Hijo, encarnándose. Dios encarnado en un cuerpo humano, cosa que para los hombres es misterio, para Dios es una expresión de amor. ¿Y qué es lo que dice Isaías 7:14? El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En el contexto de la profecía de Isaías, hablando sobre la revelación, sobre el Emmanuel, el Dios con nosotros, es que dice estas palabras. Y dice, él mismo les va a dar una señal. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Mesías? ¿Y cuál era esa señal? Que la Virgen concebirá. Y aquí, sin duda, surge una gran pregunta. ¿Cómo puede ser esto? Y para la gente de su época fue un tema muy difícil. Era imposible de comprender. Si hoy día mismo se hace complejo para muchas personas lograr entender esto, de cómo puede ser una mujer virgen que pueda tener un hijo, pueda concebir un hijo. Imposible a los ojos humanos. La gente de la época no lo entendió, pero tenías que esperar el momento propicio a que Dios se revelara y cumpliera esta promesa. Iba a dar esta señal y a su vez iba a dar a luz un hijo y que lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí quedó esta profecía. Por más de 800 años, donde estuvo a la espera de su cumplimiento, para muchos pudo ser tiempo largo, pero para otros, con la mirada de la fe, sabiendo que tenía que llegar el momento propicio. Dios revela esta profecía y vemos que hay un momento en la historia donde Él da cumplimiento a esto. ¿Y cuándo da cumplimiento? Como muy bien lo revela el libro de Lucas, capítulo 1, que lo que busca Lucas es registrar hechos históricos, cronológicos, acerca de que Jesús es el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento, y que es el cumplimiento de lo que Dios ha querido para su pueblo y para toda la humanidad. Entonces, el anuncio del nacimiento que se da en una experiencia muy personal entre el enviado de Dios, que estamos hablando del ángel Gabriel, y que lo envía a hablar con María. ¿Cómo vamos viendo el hecho histórico? María, una mujer joven, pensando y proyectándose en su vida, pensando en su matrimonio con José, proyectándose a formar una familia de acuerdo al plan de Dios, porque vemos tanto que María como José eran, sin duda, eran judíos con una visión de amor hacia Dios y de ser justos y buscar vivir una relación con Dios. Vemos hombre y mujer de fe proyectándose en la vida, nada más. Pero llega un momento donde ellos, estando de novios, nos encontramos, en el texto dice desposados, ¿ya? Pero nos encontramos que estando en una realidad de la expectativa del matrimonio, viene el Señor y se revela. ¿Qué es lo primero que encontramos? Es que Dios es quien se acerca. Esta no fue una iniciativa de María, menos de José. No fue una iniciativa de acuerdos humanos para ver cómo le dábamos cumplimiento a la promesa de Dios. Fue la iniciativa de Dios en el momento preciso, en el lugar preciso, con las personas precisas, porque Dios ya lo tenía diseñado
en su propio plan. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se acerca, como siempre ha sido en toda la humanidad, porque Él es el que se acerca en cada uno de los momentos de la historia de Israel y se revela a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Envía a su ángel, el ángel Gabriel. ¿A dónde? A Nazaret, pueblo de Galilea. ¿Y lo envía a qué? A visitar a María, una mujer joven, ¿cierto? Que el mismo texto dice que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. ¿Y cómo vemos que ya comienza Dios a dar cumplimiento a esa palabra? Porque dijo que el descendiente de David era el que iba a ser el rey eterno. Entonces, por lo tanto, este descendiente de David, que estaba sin duda estaba pasando momentos muy complejos, porque vemos a un descendiente de David con siendo un hombre de escasos recursos, vemos un hombre sencillo, vemos un hombre que uno dice, pero ¿cómo puede ser un heredero de la casa real? Pero nos encontramos aquí, un hombre descendiente, porque eso es lo que vale para Dios, que desciende de David, que tiene la sangre de David, y es la promesa que él había dado. Y la propia vida de José había estado marcado por los planes y propósitos de Dios. Entonces, por lo tanto, envía al ángel, ¿cierto? Y el ángel lo saluda. María no logra entender el saludo. ¿Qué cosas son estas? ¿Ya? Y sin duda María, al tener este encuentro con el ángel, ¿qué se produce? Un temor reverente, pero es un temor a lo desconocido, a lo que está diciendo, a lo que está hablando, un temor de respeto también. Entonces, y por eso este temor Dios lo conoce, el mismo ángel lo reconoce y le dice a María, no tengas miedo María. Y creo que es lo primero, en la revelación de Dios hacia María, ella debería colocar su confianza. María fue llamada a descansar en Dios, a tener el reposo de Dios, a tener la paz que solamente Dios estaba dando. Y le va diciendo, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su favor. O sea, Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios ha decidido escogerte a ti. Dios quiere estar contigo. Y esto no fue por mérito. Nosotros no sabemos detalles de la vida de María, pero nosotros reconocemos muy claramente que María, como uno de nosotros habitando en el mundo, tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos grandes aciertos, pero también tenemos errores, porque somos así los seres humanos. Pero María no fue escogida por sus méritos, fue escogida porque en el corazón de Dios determinó que fuera ella. Y en esto Dios le concede su favor, le concede su amor. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir sus planes y sus propósitos eternos. ¿Y cuáles son sus planes? Rescatar lo que se había perdido, rescatar lo que estaba lejos de Él, porque Dios ama tanto la humanidad, que se entrega a sí mismo para poder volver a tener una relación con todos aquellos que estaban lejos y estaban en oscuridad. Entonces, por eso Dios ha inclinado su favor hacia ti. Dios ha puesto sus ojos en ti. Y vemos ahí siempre Dios revelándose. ¿A quién? A las personas y a la humanidad. Aquí hay una primera parte que reflexionar y nos damos cuenta que es el tema de siempre. Dios dando el primer paso. Dios mostrándose, siendo claro lo que quiere, tanto en el Antiguo Testamento como en la vida de María y también en el día de hoy. Si nosotros estamos caminando en la fe, es porque Dios se acercó a nosotros. Si nosotros hoy día podemos amar y tener una relación con Dios, es porque Él nos amó primero y Él nos buscó en esta relación. Fíjense, cada uno de nosotros caminando por la vida, haciendo sus propios planes. Así como María tenía con José, tenían sus planes de matrimonio y formar una familia, nosotros teníamos nuestros planes, quizás de estudio, planes de trabajo, planes de ejercer una profesión, planes de sueño, planes de familia, tantos planes. Y es Dios que irrumpió en nuestra historia personal y familiar y llegó a nuestras vidas. Dios dando el primer paso. ¿Para qué?
para rescatar a la humanidad. En esta promesa y cumplimiento nos vemos que Dios no solamente se acerca, sino que se da a conocer. Y Dios se da a conocer como Rey. ¿Y quién es este Rey? Jesús. Y en los versículos del 31 al 33 deja muy claro esto, en el capítulo 1 de Lucas, donde le dice primero que nada, quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Dios se da a conocer ya en toda su plenitud. Dios se da a conocer en todo lo que Él es. El conocido en el Antiguo Testamento, Jehová, el Dios de los ejércitos, comienza a revelarse y se da cuenta que está entregándose al mundo a través de su Hijo. Comienza a entregarse Él en persona, el Dios único que nosotros el día de hoy, gracias a la experiencia de Cristo, gracias a la venida del Espíritu Santo, logramos entender que Dios es uno, pero son tres personas a la vez. Dios es uno y es la Trinidad actuando en amor. Y esta revelación, porque Él se entregó al mundo, se revela, se da a conocer. ¿Y se da a conocer para qué? Para salvación del mundo. Entonces nos damos cuenta de que Él está diciendo, está actuando en la vida de María y le dice, y quedarás encinta. Y la pregunta es compleja, que más abajo María trata de poder entender lo que Dios está haciendo. Pero Dios le dice muy clara lo que va a hacer, porque en esto de que quedarás encinta, Dios está sin duda conectando con la promesa de Isaías, cierto, del capítulo 7, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y por qué Dios lo plantea, quedarás encinta? Porque Dios, dándose a sí mismo, el Mesías tenía que ser 100% Dios y a su vez 100% hombre. Esto es el gran amor de Dios. Dios mismo, Jesús siempre fue Dios, fue divino, cosa que se ha tratado de negar en la historia a través de muchos grupos. Pero Jesús es el Cristo, 100% Dios. No pierde su naturaleza ni su esencia. Pero a su vez vemos que Jesús, al nacer de una mujer, al estar entre nosotros, fue también 100% hombre. Volvemos a caer en la pregunta inicial, que es, este es un gran misterio, no lo puedo entender. Sin duda, no se puede entender a la luz de la razón humana y la reflexión humana, pero sí se puede entender a la luz de la fe. Entonces, ¿y es la luz de la fe de qué? Dios dándose a sí mismo, abrazando a la humanidad con amor, para que podamos ser salvos. Entonces, he aquí, se da a conocer, es el Rey. Lo prometido desde el tiempo de David, hoy tiene cumplimiento. Lo declarado como promesa y prometido en Dios cómo iba a ocurrir esto a través del nacimiento de una virgen en el tiempo de Isaías, se cumple otra vez. Entonces, vemos cómo Dios va cumpliendo su palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo, primero, bueno, en este caso María, luego José, luego el pueblo, luego todos los creyentes de la época y luego todos los creyentes a través de la historia, incluidos nosotros, es para que creamos. Porque Dios va dando su promesa para decir, yo estoy dirigiendo esta historia. Esta historia no es al azar. Esta historia no tiene que ver con intervención humana. Esta historia yo la estoy dirigiendo para salvación del mundo, dice nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, y aquí se comunica, se va a revelar, nace el Mesías esperado. Y nos encontramos que luego Dios a nosotros nos desafía en esto, porque tiene que ver con la promesa que el Dios cumplir. Y aquí es como nosotros creemos en las promesas de Dios. Si nosotros la promesa de Dios la miramos a la luz netamente de la razón, de una reflexión donde queremos tener todo bajo control, todo bajo cálculo, se nos hace difícil porque la promesa de Dios está siempre en el contexto de la fe.
y que podamos mirar a su vez de cómo Él está obrando, no como la humanidad está obrando, ni como cada uno de nosotros estamos obrando. Tiene que ver cómo Él está haciendo las cosas. ¿Cuánto confiamos nosotros en las promesas de Dios? ¿Cuánto nosotros dejamos que nuestra alma y nuestra vida se regocijen en las promesas de Dios? El nacimiento de Jesús es una gran promesa cumplida, pero también es una promesa que nos invita a vivir día a día y una promesa que nos invita a colocar nuestros ojos en el futuro. En este tiempo de Navidad, ¿qué vamos a hacer con las promesas de Dios? Por una parte es tenerlo solo como un recuerdo, una referencia teórica, tener las promesas de Dios como si en algún momento se cumplirán, o vamos a tomar las promesas de Dios para descansar en Él. Vamos a tomar las promesas de Dios para que podamos nosotros guiar nuestras vidas sabiendo que Él está escribiendo esta historia personal, familiar, comunitaria y también de la humanidad entera. ¿Qué hacemos con cada una de las promesas cuando Dios nos dice, te sustentaré, estaré contigo todos los días de tu vida, no temas ni desmayes, te acompañaré? Cuando el Señor nos promete, yo proveeré para ti. Cuando Dios nos promete, no estés solo, no estés sola, yo estoy contigo. Cuando el Señor nos promete, no te afanes por el día de mañana, porque yo voy a proveer. Cuando el Señor nos promete a nosotros, no te preocupes, porque al fin de esta historia tú estarás conmigo. Cuando el Señor nos promete vida, vida eterna, cuando el Señor nos promete guía, cuando el Señor nos promete fortaleza, cuando el Señor nos promete a nosotros, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. ¿Quién te hará frente? Nadie. Y también el Señor nos promete que Él nos va a capacitar, nos va a dar dones, nos va a proveer todos los recursos para llevar adelante la misión. Precioso. Pero ¿qué hacemos con las promesas de Dios? Las miramos a la luz como una persona racional, donde queremos que se dé cumplimiento según mi expectativa, según los análisis que yo hago, o lo miramos a la luz de la fe. Yo creo que a la luz de la fe nos lleva a nosotros a aceptar con humildad lo que Dios está haciendo, pero a entender también cuáles son sus planes y su propósito. Las promesas de Dios a nosotros nos desafía para vivir el día a día. ¿Qué haremos con esa promesa? El Señor lo que espera es que respondamos con amor. Dios da su bendición. Y qué precioso, porque Dios da su bendición en este contexto a María, versículos 34 al 38, y cómo da su bendición a través de su Espíritu. María se pregunta a lo que el ángel Gabriel estaba planteando, que ella iba a quedar encinta. ¿Pero cómo va a suceder esto?, pregunta María. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si es imposible. Y le dice, pero María le dice, puesto que soy virgen, no puede ser que yo quede encinta. Entonces, ella tiene una duda, surge la duda de la fe de lo que Dios está haciendo. Y eso también es parte de la vida, porque hay cosas que no podemos comprender, y por eso les digo que es importante mirar la promesa de Dios, que podemos incluir toda la palabra de Dios a la luz de la fe, porque si lo llevamos a una racionalidad es imposible. María estaba en lo cierto con la pregunta que hace. Su pregunta es muy legítima, su pregunta es honesta y basada en el conocimiento que ella tenía. ¿Cómo puede ser esto? Que una mujer virgen y que a ella se le estaba anunciando esto, podía ser, porque era imposible. Pero a esa pregunta honesta, el ángel le da la respuesta, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta? Y le dice muy claramente, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo revelándose. Fíjense acá cómo Dios se revela en forma activa. Se revela a través primero de la palabra que le está dando al ángel Gabriel para que María pueda ser animada y saber que Dios es el que está obrando. Dios no dejó a María sin anunciarle nada. María perfectamente podía haberse encontrado con varios meses de estar encinta,
sin saber lo que estaba ocurriendo. Pero Dios se revela, porque lo que le comenzaba a ocurrir, lo que iba a ocurrir y finalmente cómo va transcurriendo su historia, Dios le va anunciando para darle confianza, porque era necesario que Dios le comunicara a María lo que estaba pasando para que ella que comprendiera, insisto lo mismo, a la luz de la fe. Y va a venir el Espíritu Santo sobre ella, este espíritu de amor, espíritu que nosotros lo podemos conocer a la luz de esta historia, de nuestra propia historia personal. Y María sabe, porque vendrá sobre ti Dios revelándose, entregándose y tomando contacto con la persona. No es el Dios lejano, es el Dios cercano. Y se revela, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, este gran poder de Dios que lo creó todo de la nada. Dios es creador de todo lo visible y lo invisible, como dice el credo. Y yo agrego algo más en mi propia concepción de Dios. Dios creó la sabiduría y el conocimiento. Dios es más grande que el saber. Y Dios es más grande que la materialidad. Este Dios que fue capaz de crearlo todo de la nada, de diseñarlo todo perfectamente, vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Así que de esta manera tú quedarás encinta. ¡Qué maravilloso! ¿Puede ser algo imposible para Dios? No, no lo es. Porque Él lo creó todo de la nada. Es posible la concepción de Jesucristo, tampoco imposible para Dios, porque Él mismo sabe cómo interviene en todo lo que es el cuerpo humano y cómo es posible esta verdad. Ahora nosotros, sin saber ese misterio de la concepción, podemos darnos cuenta a través de la propia vida de Jesús, cómo Dios mismo encarnado para amor de todos. Entonces vamos viendo la evidencia una vez consumada a través de la vida de Jesús. Y sigue dándole Dios esta bendición a María. Sí, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el Dios, el Altísimo estará contigo y por lo tanto Él es el que va a hacer esto. Y por lo tanto el santo niño, el apartado de Dios, el ungido de Dios que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Sí, es la única manera de ser auténticamente ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado del Padre, no creado. Entonces nos damos cuenta que el legítimo Hijo de Dios, más adelante en otros evangelios y otros textos bíblicos, nos damos cuenta que es el Hijo del Hombre, el 100% hombre a la vez. Y en esto se revela el Señor a propia María de su vida. Y el mismo texto bíblico, versículo 37, nos dice, porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Y qué maravilloso esto, porque nos damos cuenta que nada se puede oponer a los planes salvíficos de Dios. Esta bendición que recibe María y que luego se extiende a toda la humanidad, que es el Mesías, que viene al mundo para rescatarnos y tener una relación con el Padre, es algo maravilloso. Quiero detenerme en un punto acá que tiene que ver a su vez con las crisis de fe. Y el tema de las crisis de fe es que esta propia pregunta que María tiene es, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Su propia crisis de fe. Entonces, en el buen sentido de la palabra, porque no entiendo lo que está pasando. Y luego nos encontramos que ella recibe la palabra, la cree, la acepta y la vive. Todos nosotros siempre vamos a tener preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Y saben qué? La respuesta siempre la vamos a encontrar a través de la revelación de Dios. A su vez vamos a encontrar la respuesta en el amor de Dios hacia nuestras vidas. Lo que quiero decir es que en nuestro caminar siempre vamos a tener preguntas complejas, pero Dios se encargará de responderla uno a uno. Se pueden tener preguntas personales, se pueden tener preguntas familiares, se pueden tener preguntas también comunitarias, pero Dios, sea el tipo que sea de pregunta, Dios la responderá
para generar confianza y para que sigamos caminando con Él. Dicho todo esto, viene una respuesta a la palabra de Dios. Miren, ¿qué es lo que Dios espera frente al nacimiento de Jesús? Que la humanidad responda. Veamos cómo lo hizo María, cómo respondió María. María va y dice: he aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. Qué disposición del corazón más grande, qué disposición a recibir lo que Dios estaba proponiéndole. Qué maravilloso, un corazón humilde, generoso, sabiendo lo que iba a decir, lo que podía significar en su vida. Sin duda, ella pensó, tiene que comunicárselo a José. Nosotros sabemos cómo sigue esa parte de la historia. Tiene que comunicarlo a la humanidad, tiene que comunicarlo a todo el mundo conocido. No era fácil, pero le dice: he aquí tu sierva, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Y finalmente lo cumple. Desde que Jesús nace hasta la escena más triste de una madre. Verlo colgado en la cruz 33 años después, en forma injusta y en forma cruel. Al Hijo que le dio la vida y la naturaleza humana de parte de María. Sin duda vemos a este Hijo que está sufriendo por injusticia y María lo entrega. María lo recibe y María lo entrega. Y todo con un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hace? Con gratitud. Gracias, Señor. ¿Y cómo nosotros vemos esta gratitud? Claro, con el canto del Magnificat que nos narra Lucas. La oración, el canto de María. Ser agradecida por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Nosotros tenemos el mismo llamado en esta Navidad. Seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido. Es cierto que el tiempo es complejo para muchos. Es cierto que este tiempo es complejo para la humanidad. Pero tengamos gestos de gratitud. Gracias, Señor, porque tu amor llegó a nosotros, porque lo que podemos estar viviendo es temporal, pero no es eterno. Y tu amor nos ha cobijado. Y también el tema de la fe, el amor y la obediencia. Yo creo que la encarnación de Jesús y el recuerdo en esta Navidad es que nos invita a tener más fe, que el destino personal y familiar está dirigido por Dios. Nos invita también a ¿qué? A más amor a Dios, a amarlo a Él con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Y eso significa a cultivar una relación con Él. Y finalmente a obedecer. ¿Qué vamos a hacer en esta Navidad? En esta Navidad, si Dios nos dice a nosotros: quiero que me sirvas. Cuando Dios nos invita: quiero que participes en que sea conocido en el mundo. Cuando Dios nos está invitando a que compartamos su amor, así como otros compartieron el amor para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo, para allá también nos quiere invitar Dios. O también a su vez cuando Dios dice: quiero que abandones el pecado, quiero que abandones malas prácticas. Cuando Dios nos pregunta y nos desafía: quiero que vivas de acuerdo a mi plan y mi propósito. En esta Navidad, frente a todas esas preguntas, ¿qué vamos a hacer? Y la invitación de Dios es que respondamos como lo hizo María, frente a toda esa vivencia personal que se asemeja a nuestra propia experiencia de vida. Dios llegando a nosotros, hablándonos a nosotros, hablando nuestras vidas, es que Dios desea que nosotros podamos responder: he aquí tu siervo o tu sierva del Señor. Que Él haga conmigo como has dicho. Eso es lo que el Señor espera en esta Navidad, porque Él lo que prometió, lo cumplió. Y Él desea que lo que nosotros lo que hemos prometido como hombres y mujeres de fe, de caminar con Él todos los días de nuestra vida, también lo cumplamos. Hermanos y hermanas, que tengan una linda Navidad, que el Señor les llene de su gozo y de su paz,
que nuestro Hijo, que su Hijo Jesucristo, que su Hijo Jesucristo tome tanta vida en nosotros y que sea el modelo de nuestra vida y en nuestro caminar. Y que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe en todo momento. Que tengan una linda Navidad y que tengan una celebración espiritual en el Señor y también en su familia. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Amén.